Lo que está ocurriendo en este momento con el hijo de Nicolás Maduro sacude los cimientos mismos del régimen que durante años creyó ser intocable. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de ampliar formalmente su programa de recompensas e incluye ahora $15 millones por información que conduzca a la captura o procesamiento judicial de Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido en Venezuela y en el mundo entero como Nicolásito. $15 millones. Y lo que nadie ha dicho todavía esta noche, lo que llegó a esta redacción en las últimas horas a través de fuentes cercanas al proceso, es que esa línea telefónica ya recibió llamadas. Al menos 3 personas del entorno directo de Maduro Guerra ya contactaron a canales diplomáticos para entregar información. Y según lo que trascendió de esas conversaciones, la información entregada habría sido calificada internamente como de alto valor. Eso lo cambia absolutamente todo. Estamos ante un punto de inflexión que nadie dentro del chavismo esperaba que llegara tan rápido. Cuando el padre está en una celda de Brooklyn y la madre espera su proceso judicial en suelo norteamericano, el hijo que quedó como figura de poder en Venezuela, de repente se convierte en el objetivo más expuesto del tablero. Nicolásito no es solo el heredero político de un régimen que se desmorona, es también el nodo central de una red financiera, militar y criminal que Washington lleva años cartografiando con precisión quirúrgica. Y ahora Washington pone precio alto, precio que habla de la urgencia real que existe al otro lado del Atlántico por cerrar este capítulo. Hay que entender por qué este momento es diferente a todos los anteriores. Durante años, el régimen operó bajo la ilusión de que la presión internacional tenía límites, que había líneas que nadie cruzaría, que la arquitectura de impunidad que construyeron era suficientemente sólida para resistir cualquier embate. Maduro lo creyó, Cilia lo creyó, y hoy ambos están en Brooklyn demostrando que esa arquitectura no era tan sólida como pensaban. El castillo de naipes cayó más rápido de lo que nadie había calculado. Y ahora Nicolásito mira a su alrededor y ve lo que nunca imaginó ver, personas de su propio entorno marcando números de embajadas extranjeras. La oferta de $15 millones no es un número sacado al azar, es una señal. Es el lenguaje que habla Washington cuando quiere comunicar que un objetivo es prioritario. Cuando el Departamento de Estado eleva la cifra a ese nivel, está diciendo varias cosas al mismo tiempo. Le está diciendo a la comunidad de inteligencia regional que este caso es urgente. Le está diciendo a los colaboradores del régimen que el momento de elegir bando ha llegado. Le está diciendo al entorno inmediato de Nicolásito que la lealtad tiene un precio y que ese precio acaba de volverse incompatible con la supervivencia personal. Y le está diciendo al mundo entero que los Estados Unidos no van a detenerse hasta completar lo que empezaron el 3 de enero de este año. Porque hay que recordar que el 3 de enero no fue un accidente, no fue una improvisación, fue el resultado de años de trabajo de inteligencia, de coordinación entre agencias, de paciencia estratégica y de un momento político en Washington que coincidió con una ventana de oportunidad que los equipos de Marco Rubio supieron aprovechar con una velocidad que dejó al régimen completamente desprevenido, sin previo aviso. Maduro y Cilia estaban convencidos de que nunca les tocarían, y luego tocaron, y fuerte. Ahora viene la parte que muchos no han procesado todavía. La captura del padre no cierra el caso venezolano, lo abre en una dimensión completamente nueva. Porque Maduro en una celda puede hablar, puede negociar, puede señalar, y el hijo que sabe todo lo que sabe, que fue entrenado desde pequeño para operar dentro de las estructuras más oscuras del régimen, que tiene acceso a información que ni el propio Tribunal Supremo de Venezuela conoce en su totalidad, ese hijo es ahora la pieza más valiosa del tablero. Y Washington lo sabe, y por eso 15 millones. Y por eso las llamadas. Pero antes de contarles todo lo que sabemos sobre esas llamadas y sobre quiénes están detrás de ellas, hay algo que ocurrió en las últimas horas que nadie ha revelado todavía y que cambia completamente la dimensión de este asunto y que convierte esta noche en una noche histórica para Venezuela y para todos los que llevan años esperando que llegara este momento. Las 3 personas que, según fuentes cercanas al proceso, ya contactaron canales diplomáticos, no son figuras menores.
No son colaboradores periféricos ni funcionarios de segundo nivel que buscan salvar su pellejo con información de poco valor. La descripción que llegó a esta redacción habla de personas con acceso directo a las operaciones financieras del entorno inmediato de Maduro Guerra. Personas que conocen nombres, que conocen cuentas, que conocen movimientos, que estuvieron presentes en conversaciones que nunca debieron haberse tenido delante de ellas, y que ahora, con el padre preso y el futuro del régimen en cuestión, tomaron la decisión más difícil y más lógica de sus vidas. Hay que entender qué significa que alguien del entorno de Nicolásito llame a una embajada. Significa que el miedo cambió de dirección. Durante años, la estructura de lealtad dentro del chavismo se mantenía gracias al miedo. Miedo a las consecuencias de traicionar. Miedo al aparato de inteligencia que vigilaba a todos por igual. Miedo a las represalias que podían afectar no solo al traidor, sino a su familia entera. Ese miedo fue el cemento que mantuvo todo unido, y ese cemento ahora se está resquebrajando, porque cuando el jefe está en Brooklyn, el aparato de miedo pierde su centro de gravedad, y cuando Washington ofrece 15 millones y garantías de protección de alto nivel, el cálculo cambia radicalmente para personas que llevan años viviendo con información explosiva y sin ninguna salida visible. El efecto dominó que se activa a partir de estas llamadas es escalofriante en su magnitud, porque cada persona que llama abre una puerta, y detrás de esa puerta hay más nombres, más cuentas, más operaciones, más conexiones. El Departamento de Estado no opera de manera ingenua. Cuando recibe información de alto valor, la procesa, la verifica, la cruza con lo que ya sabe y luego la usa para construir el siguiente paso de una estrategia que lleva meses diseñada con precisión. Cada sílaba de esta operación fue aprobada por la Casa Blanca. Cada movimiento forma parte de un plan más amplio que va mucho más allá de Nicolásito como individuo. Esto nos lleva a la pregunta que esta noche quiero que respondan en los comentarios. Ahora que la red de 15 millones está activa y que ya hay personas dentro del entorno del régimen que están cooperando con Washington, ¿cuánto tiempo creen ustedes que puede mantenerse en pie la estructura de poder que queda en Caracas? ¿Semanas? ¿Meses? Díganme en los comentarios qué piensan, porque sus respuestas nos dicen mucho sobre cómo los venezolanos en el exilio perciben el tiempo que falta. Y ese tiempo importa. Mientras esto ocurría, algo más estaba sucediendo en paralelo que no es en absoluto una coincidencia. En las últimas 48 horas, fuentes cercanas al proceso en Washington indican que el nivel de actividad en los equipos de Marco Rubio, vinculados al expediente Venezuela, subió de manera notable. No es casual que la ampliación del programa de recompensas haya llegado en este momento específico. El calendario que maneja el Departamento de Estado tiene una lógica interna que responde a información en tiempo real. Y cuando esa información indica que hay colaboradores del entorno de un objetivo dispuestos a hablar, el siguiente paso natural es subir la presión pública para acelerar las decisiones de los que todavía están dudando. Porque hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona este tipo de programa. La recompensa de 15 millones no es solo para el que ya llamó, es sobre todo para el que todavía no llamó, pero que está pensando en hacerlo. Es el empujón final para la persona que tiene la información, pero que todavía está calculando el riesgo. Es el mensaje inequívoco de que el tren está saliendo de la estación y que quien no suba ahora se quedará en el andén cuando ya no haya nada que negociar. El reloj corre en su contra. Para todos los que están dentro del régimen y todavía no tomaron la decisión, el reloj está corriendo. Hay otro elemento de esta historia que los grandes medios no están conectando y que sin embargo es central para entender la magnitud de lo que ocurre esta noche. El programa de recompensas del Departamento de Estado no opera en el vacío, opera en coordinación con otras agencias y con otros gobiernos aliados. Cuando Washington sube una cifra a 15 millones, lo hace habiendo consultado previamente con sus socios en la región. Y eso significa que la red de presión sobre el entorno de Nicolásito no es solo una red americana, es una red que involucra capacidades de inteligencia de múltiples países que comparten el objetivo de cerrar este capítulo del régimen chavista con la mayor cantidad de información procesable posible.
Fuentes militares que pidieron el anonimato confirman que la coordinación entre el Comando Sur y los equipos del Departamento de Justicia, en este caso, tiene un nivel de intensidad que no tiene precedentes en la historia reciente de las relaciones entre Washington y América Latina en materia de crimen organizado transnacional. No es solo que Nicolásito sea un objetivo político, es que las actividades que se le atribuyen dentro de las estructuras del régimen lo convierten en una pieza clave para desmantelar redes que afectan la seguridad de toda la región. Y eso eleva el nivel de interés y de recursos que se están dedicando a este caso a una categoría completamente diferente. Nadie lo vio venir con esta velocidad, porque hace apenas 6 meses el consenso entre los analistas era que el proceso de desmantelamiento del chavismo sería lento, gradual, lleno de retrocesos y de negociaciones que se extenderían por años, que el régimen tenía suficientes mecanismos de resistencia como para aguantar la presión durante mucho tiempo, que los colaboradores eran demasiado leales o demasiado aterrados como para arriesgarse a cooperar con Washington. Ese consenso se equivocó. Se equivocó porque no calculó correctamente el impacto psicológico de ver al propio Maduro esposado, porque hay cosas que cambian la realidad percibida de una manera que ningún modelo puede predecir con exactitud. Y la imagen de Maduro siendo conducido hacia un avión en dirección a Brooklyn fue una de esas cosas. La figura de Nicolásito en el contexto actual del colapso chavista es fascinante desde el punto de vista del análisis político. Aquí tenemos a un hombre que fue diseñado desde su infancia para ser el continuador de un proyecto de poder, que creció dentro de las estructuras más herméticas del régimen, que tuvo acceso a información y a operaciones que normalmente solo conocen los círculos más cerrados de una organización criminal de alcance transnacional, y que de pronto se encuentra en la posición más precaria posible, sin el paraguas del padre, con los aliados mirando para otro lado, con la presión de Washington cerrándose a su alrededor y con personas de su propio entorno marcando teléfonos de embajadas. La situación que vive Nicolásito en este momento no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. No hay un manual de instrucciones para lo que le está ocurriendo. Su padre está preso. Su madre está presa. El aparato de lealtades que sostenía su posición de poder se está desintegrando y afuera hay 15 millones de dólares esperando a quien decida dar el paso final. El grifo se cerró y cuando el grifo se cierra en estas estructuras, lo que viene después no es estabilidad, es caos acelerado. Ahora permítanme contarles algo que no aparece en los grandes medios y que llegó a esta redacción a través de una fuente que prefirió el anonimato, pero que tiene conocimiento directo de la situación. Según esta fuente, la información que ya fue entregada en esas llamadas iniciales incluiría detalles sobre el manejo de activos en el exterior, activos que habrían sido movilizados en los meses previos a la detención de los padres, activos que según nuestra fuente superan en volumen todo lo que Washington ya tenía documentado. La magnitud de esto no puede subestimarse, porque si eso es cierto y nuestra fuente tiene razones sólidas para creerlo, lo que está construyendo el Departamento de Justicia en este momento no es solo un caso contra Nicolásito como individuo, es el mapa completo de una arquitectura financiera que conecta Venezuela con cuentas en múltiples jurisdicciones, con propiedades en varios continentes, con estructuras corporativas que fueron diseñadas específicamente para hacer invisible el dinero del pueblo venezolano que fue saqueado durante décadas. Y ese mapa, cuando esté completo, será la base de una operación que irá mucho más allá de una sola detención. La estrategia de Washington en este caso refleja lo que ya vimos en otros procesos de desmantelamiento de estructuras de poder similares en América Latina. Cuando un aparato de estas dimensiones empieza a colapsar, lo hace de adentro hacia afuera. Los primeros en moverse son siempre los que más saben y más tienen que perder, los que estaban en el centro de las operaciones. Y eso es exactamente lo que las llamadas de las últimas horas sugieren. No son las personas de la periferia las que están contactando a Washington, son personas del núcleo.
Quédense porque lo que viene a continuación es lo más importante de todo lo que hemos dicho esta noche y no lo van a encontrar en ningún otro medio. Hay un detalle en el modo en que el Departamento de Estado formuló el anuncio de los 15 millones que ha pasado completamente desapercibido para todos los analistas que hemos visto en las últimas horas. Un detalle que cuando se lee con atención revela algo sobre el estado real de las negociaciones y sobre cuánto sabe ya Washington de lo que está ocurriendo dentro del entorno de Nicolásito. El anuncio no habla solo de información que conduzca a la captura, habla también de información sobre redes de financiamiento y sobre conexiones con organizaciones que operan en el Caribe y en el Atlántico Sur. Esa formulación no es accidental. Cada palabra en un comunicado oficial del Departamento de Estado lleva el peso de una decisión deliberada, y cuando se menciona específicamente ese tipo de redes en el contexto de Maduro Guerra, se está indicando que Washington ya tiene una teoría del caso que conecta al hijo con operaciones que van mucho más allá del territorio venezolano. Eso es devastador para cualquier estrategia de defensa que pueda construirse en el futuro. Pero hay una historia esta noche que duele más que todo el análisis geopolítico, y es necesario contarla porque detrás de cada cifra, detrás de cada movimiento diplomático, detrás de cada llamada a una embajada, hay vidas reales que fueron destruidas por el régimen que hoy se derrumba. Roberto tiene 42 años, es de Barquisimeto, lleva 4 años en Madrid trabajando como repartidor en una empresa de mensajería. Antes de salir de Venezuela, era técnico en telecomunicaciones. Tenía una empresa pequeña con 5 empleados, una casa que había tardado 8 años en terminar de construir, una familia con 2 hijos que iban a colegios privados porque Roberto creía en la educación y hacía lo que fuera necesario para pagarlo. Todo eso desapareció en menos de 3 años, no por un fracaso personal, no por malas decisiones, sino porque el régimen que hoy tiene a su cabeza en una celda de Brooklyn destruyó la economía con una precisión que solo puede explicarse como un saqueo deliberado. Roberto llegó a España con 120 euros en el bolsillo y una mochila. Durmió las primeras semanas en el apartamento de un conocido que no era exactamente amigo, pero que tampoco pudo decirle que no cuando lo vio llegar. Tardó 9 meses en conseguir los papeles. Tardó 2 años en poder mandar suficiente dinero para que su familia en Venezuela no pasara hambre. Y todavía hoy, 4 años después, cada vez que habla con su hijo mayor por videollamada, el chico le pregunta cuándo va a volver. Y Roberto no sabe qué responderle, porque no puede regresar a una Venezuela que todavía no existe, a la Venezuela que él recuerda, a la que él le prometió a su hijo cuando le dijo que iba a estar bien. La historia de Roberto es la historia de millones. No es una exageración, es un hecho documentado. Más de 7 millones de venezolanos viven fuera de su país. 7 millones de Robertos. 7 millones de historias de casas sin terminar y empleos perdidos y hijos que preguntan cuándo vuelve papá o cuándo vuelve mamá. Y detrás de cada uno de esos 7 millones hay una Venezuela que existió antes y que dejó de existir. Una Venezuela de parrandas de diciembre y hallacas que olían a la cocina de las abuelas y estadios llenos y plazas donde la gente se reunía sin miedo. Una Venezuela que no era perfecta, pero que era suya, que tenía futuro, que tenía posibilidades, que le decía a sus hijos que si estudiaban y trabajaban podían llegar a donde quisieran. Esa Venezuela fue destruida, no por un fenómeno natural, no por una crisis inevitable, sino por un proyecto político deliberado que eligió el saqueo sobre el progreso y el control sobre la libertad y la represión sobre la esperanza. Y Roberto sabe todo eso. Lo sabe cuando llena el depósito del vehículo que no es suyo para repartir paquetes en una ciudad que no es la suya. Lo sabe cuando come algo rápido entre entrega y entrega porque no tiene tiempo para sentarse. Lo sabe cuando llega al apartamento pequeño que comparte con otras 2 personas y antes de dormirse revisa el teléfono por si hay una noticia que le diga que algo está cambiando, que el regreso se está acercando, que el sacrificio va a valer la pena. Esta noche hay noticias para Roberto. Esta noche hay razones reales para creer que el tiempo que falta es menos que el que pasó. Y eso tiene un valor que no puede medirse en dólares ni en ninguna otra moneda. Y aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios esta noche.
¿Cuántos de ustedes conocen a alguien cuya historia sea parecida a la de Roberto? ¿Cuántos de ustedes son Roberto? Cuéntenme en los comentarios de dónde salieron, cuánto tiempo llevan fuera, qué dejaron atrás, porque sus historias son el testimonio más poderoso de lo que el chavismo le hizo a Venezuela. Y ese testimonio importa. Ese testimonio es parte de la historia que se está escribiendo en este momento. Mientras Roberto repartía paquetes en Madrid esta madrugada, mientras calculaba si podía mandar algo más a su familia este mes, hay alguien en Europa que tiene una vida que Roberto nunca podrá imaginar. Fuentes cercanas al proceso que llevan meses documentando los movimientos de familiares de jerarcas del régimen en el exterior describen una situación que produce una indignación que no tiene palabras suficientes para expresarse. Según estas fuentes, un familiar directo de uno de los hombres más poderosos del chavismo lleva meses viviendo en una ciudad europea con un nivel de vida que se estima en cifras que la mayoría de los venezolanos en el exilio no ganarán en décadas. El apartamento donde vive, según la descripción que llegó a esta redacción, está en uno de los barrios más exclusivos de esa ciudad. Los vehículos que utiliza son de una gama que no tiene nada que envidiarle a los que circulan por los barrios más ricos del mundo. Las cuentas que sostienen ese estilo de vida, según documentos a los que tuvo acceso esta redacción, habrían sido constituidas con fondos cuyo origen real quedó oculto detrás de capas de estructuras corporativas diseñadas específicamente para ese propósito. Y lo que es más escalofriante todavía, las autoridades del país europeo donde vive esta persona saben, no es que no tengan información, no es que estén investigando sin resultados, es que la decisión política de actuar todavía no ha llegado. Y mientras esa decisión no llega, el familiar del jerarca sigue despertándose cada mañana en su apartamento de lujo, tomando su café en vajilla de diseñador y mirando por la ventana una ciudad hermosa que pagó con el dinero del pueblo venezolano. Esta hipocresía tiene que terminar, y hay que decirlo con todas las letras. Hay gobiernos europeos que hablan de democracia y de derechos humanos con una elocuencia que impresiona en cada foro internacional, que firman declaraciones contra la corrupción y contra el lavado de dinero con una pluma que no tiembla, y que al mismo tiempo permiten que los beneficiarios de ese saqueo vivan en su territorio con una comodidad que contrasta de manera brutal con la miseria que ese saqueo produjo en Venezuela. Eso no es neutralidad, eso es complicidad, y la complicidad también tiene fecha de caducidad. Porque hay que hacer el ejercicio mental de imaginar lo que Roberto pensaría si supiera que mientras él trabaja 12 horas diarias para mandar 200 euros al mes a su familia en Barquisimeto, hay alguien relacionado directamente con los responsables de su situación, viviendo en un apartamento de lujo en Europa con el dinero que fue robado de Venezuela. No es una metáfora, es una realidad concreta que ocurre en este momento. Y los gobiernos que permiten esa realidad tienen una responsabilidad moral que va mucho más allá de sus relaciones diplomáticas con Washington. El silencio de esos gobiernos no tiene justificación. Tienen las herramientas legales para actuar. Tienen los tratados internacionales que obligan a la cooperación en materia de lavado de dinero. Tienen la información que en muchos casos Washington ya comparte con ellos. Y sin embargo, la decisión política de actuar no llega, porque actuar tiene costos. Porque interrumpir el flujo de ese dinero en sus sistemas bancarios tiene implicaciones que algunos prefieren no calcular. Y esa preferencia convierte a esos sistemas en cómplices activos del saqueo de Venezuela. Pero el mundo está cambiando, y la tolerancia de Washington hacia los socios que miran para otro lado, mientras los fondos del régimen chavista se guardan en sus sistemas, también tiene límites. Límites que se están acercando con la misma velocidad con que se acerca el colapso del régimen en Caracas. Porque Washington está construyendo un expediente, y ese expediente no distingue entre el que saqueó directamente y el que permitió que el fruto del saqueo se guardara en su territorio. Las investigaciones de lavado de dinero que se están conduciendo en este momento en varios países europeos, en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, van a llegar con nombre y apellido. Y van a llegar con consecuencias que algunos gobiernos europeos no están calculando todavía con la seriedad que merecen. El grifo que alimentaba esas vidas de lujo en Europa ya empezó a cerrarse.
Las sanciones, que fueron ampliándose progresivamente durante los últimos años, crearon un entorno donde mover ese dinero es cada vez más complicado, donde los bancos que antes miraban para otro lado, ahora tienen demasiado miedo a las multas americanas como para seguir siendo cómplices, donde los estudios de abogados que antes construían esas estructuras corporativas opacas están rechazando clientes con este perfil porque el riesgo reputacional ya no compensa los honorarios. El castillo de naipes financiero del chavismo en Europa tiene más grietas de las que se ven desde afuera. Y ahora viene lo más importante de esta noche. Guarden esta predicción, guárdenla con fecha de hoy, porque en los próximos 90 días vamos a ver movimientos que hoy parecen imposibles y que sin embargo son la consecuencia lógica de todo lo que está ocurriendo. Lo que las llamadas de las últimas horas desencadenaron no es un evento aislado. Es el inicio de un proceso de avalancha que una vez que empieza, no se detiene. Cuando las primeras personas del entorno, de un objetivo prioritario, de Washington, empiezan a cooperar, los que quedan en ese entorno enfrentan una decisión que se vuelve más urgente cada hora que pasa, porque cada hora que pasan sin llamar es una hora en que alguien más puede estar entregando información sobre ellos. Y en estos entornos, la paranoia se alimenta de sí misma hasta que paraliza o hasta que empuja a actuar. Todo. Lo tienen absolutamente todo. Y eso tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de Nicolásito como individuo, porque la información que ya fue entregada no solo afecta al hijo, afecta a toda la cadena de personas y estructuras que dependían de su impunidad para seguir operando. Afecta a los testaferros, a los intermediarios financieros, a los abogados que construyeron las estructuras corporativas opacas, a los funcionarios bancarios que miraron para otro lado cuando los números no cuadraban, a los políticos de otros países que recibieron favores o beneficios de ese entorno. La red es ancha, y cuando Washington empieza a tirar de un hilo en estas redes, el hilo no se corta solo, viene con todo lo que está conectado al otro extremo. Fuentes cercanas al proceso que tienen conocimiento de cómo operan estos programas de recompensas en casos similares describen una dinámica que tiene una lógica propia y poderosa. Una vez que se rompe el primer eslabón de la cadena de silencio, cada eslabón subsiguiente se vuelve más frágil. No porque cambie la información que tienen las personas involucradas, sino porque cambia la percepción del riesgo. Y en la percepción del riesgo está el motor de todas las decisiones en estos contextos. Hay que mencionar también lo que ocurre con Diosdado Cabello en este escenario, porque Diosdado es el personaje que más debería preocuparse por lo que está ocurriendo esta noche y que sin embargo sigue operando como si pudiera sobrevivir al colapso que viene. Sus maniobras de sabotaje a la transición, sus intentos de mantener cuotas de poder en la estructura que queda en Caracas, su capacidad para seguir generando ruido y confusión dentro del sistema, todo eso es la danza desesperada de un hombre que sabe que su tiempo se acaba, pero que no acepta todavía que la música ya paró. El reloj corre en su contra de una manera que él mismo sabe en sus momentos más lúcidos. Y lo que se está construyendo en Washington en este momento incluye un expediente sobre el que llevan años trabajando y que tiene el nombre de Diosdado en lugares que él no puede imaginar todavía. Eso es devastador para cualquier estrategia de supervivencia que esté calculando. La estrategia de Marco Rubio en el expediente Venezuela ha demostrado tener una coherencia y una consistencia que sus críticos no supieron ver cuando empezó. Cada paso ha preparado el siguiente. La presión diplomática creó el entorno. Las sanciones cerraron el grifo. Las detenciones del 3 de enero cambiaron la psicología del régimen de una manera que ningún análisis predijo con exactitud. Y ahora, la ampliación del programa de recompensas con 15 millones y la confirmación de que ya hay cooperantes activos cierra el círculo de una manera que tiene una contundencia que no admite interpretaciones alternativas.
Este no es el final de un proceso, es el inicio de su fase más acelerada. Y esa fase tiene consecuencias que se sentirán no solo en Caracas, sino en cada ciudad del mundo donde hay venezolanos esperando poder volver. En Madrid, en Miami, en Bogotá, en Santiago, en Ciudad de México, en Panamá, en cada lugar donde hay un venezolano que cada mañana se despierta y piensa en la posibilidad de regresar. Y ahora viene la parte que más me costó decidir si revelar esta noche, porque hay un aspecto de este momento histórico que va más allá de los 15 millones y de las llamadas y de las negociaciones en curso. Hay una dimensión humana de lo que está ocurriendo que no puede medirse en dólares ni en testimonios de cooperantes. Es la dimensión de lo que significa para el pueblo venezolano que está mirando desde afuera cómo el edificio que les destruyó la vida empieza finalmente a colapsar. Quiero hablarles directamente esta noche. A los que están en Madrid, aguantando turnos dobles para mandar dinero a casa. A los que están en Miami, añorando el olor de la arepa de su mamá y el ruido de Caracas que a veces se extraña incluso cuando decías que lo odiabas. A los que están en Bogotá, que salieron sin querer quedarse y llevan años sin poder volver. A los que están en Santiago, que encontraron una vida nueva, pero que cargan con una Venezuela que nunca pudieron dejar completamente atrás. A todos ustedes les digo esta noche con toda la convicción que tenemos en este canal. Lo que está ocurriendo esta noche no es un titular más. No es una noticia más que mañana se olvida. Es el inicio del fin real. Y ese fin tiene nombre y tiene fecha y tiene consecuencias que ya están materializándose en tiempo real. Venezuela renacerá, no como un deseo, no como una promesa política, como la consecuencia lógica e irreversible de un proceso que ya no puede detenerse. El régimen que destruyó millones de vidas no solo perdió a su cabeza el 3 de enero, está perdiendo ahora mismo la arquitectura de impunidad que lo sostenía. Está perdiendo a las personas de su entorno que deciden que la lealtad ya no tiene sentido cuando el poder que generaba esa lealtad se ha evaporado. Está perdiendo la capacidad de proyectar miedo hacia afuera cuando el miedo ya está instalado adentro de su propia estructura. Piensen en todos los que no llegaron a ver este momento, en los que murieron esperando, en los que se fueron demasiado jóvenes por enfermedades que se podían tratar si hubiera habido medicinas, en los que perdieron la vida cruzando fronteras buscando lo que les fue robado en su propio país, en los que están en cárceles venezolanas esta noche, en este preciso momento mientras escuchan este video, aguantando por una Venezuela que prometieron no abandonar. Cada uno de esos nombres es una deuda que este proceso histórico tiene que saldar, y las llamadas de esta madrugada a los canales diplomáticos de Washington son el primer pago de esa deuda enorme. Hay algo que quiero decirles a los venezolanos en Madrid esta noche específicamente. Ustedes que conocen el frío de enero en una ciudad que los recibió pero que tardó en sentirse como hogar. Ustedes que aprendieron a decir Mercadona y Guiri y que empezaron a mezclar sin darse cuenta el español de aquí con el de allá. Ustedes que llevan en el teléfono las fotos del barrio que dejaron y del perro que tuvieron que dejar con la familia. Este momento es para ustedes también. Este momento es el resultado de años de resistencia colectiva en la que ustedes participaron desde lejos, con cada llamada a casa, con cada euro enviado, con cada historia contada a quien quisiera escucharla. Y a los venezolanos en Miami, que hicieron de la Florida una segunda Venezuela, que convirtieron Doral en un pedazo de Caracas en el sur de la Florida, que llevan años siendo la voz de Venezuela en el país más poderoso del mundo y que influyeron con sus votos y con sus testimonios en las decisiones políticas que hoy están dando frutos. Este momento es el resultado también de su persistencia, de no haber callado cuando el mundo prefería no escuchar. Y a los que están en Bogotá, que salieron por una frontera terrestre con lo que pudieron cargar y que encontraron en Colombia una tierra que a veces recibió con solidaridad y a veces con indiferencia, pero que les dio lo que necesitaban para sobrevivir y para seguir creyendo. A los que en Santiago cruzaron la cordillera buscando aire nuevo y se quedaron construyendo vidas nuevas sin perder de vista la vieja. A todos. Esta noche es de todos ustedes. No olviden nunca los que no pudieron salir,
los que se quedaron en Maracaibo aguantando los apagones, los que están en San Cristóbal sobreviviendo con una creatividad que impresiona al mundo, los que están en Caracas esquivando la inseguridad y el hambre y la desesperanza con una resiliencia que no tiene nombre en ningún otro idioma. Ellos también son parte de esta historia. Ellos también merecen saber que lo que ocurre esta noche es real, que el proceso que empezó el 3 de enero no se va a detener, que los 15 millones ofrecidos por información sobre Nicolásito y las llamadas que ya llegaron son señales reales de un amanecer que ya empezó a asomarse en el horizonte. María Corina Machado lo vio antes que nadie, lo dijo cuando todos dudaban, lo repitió cuando las circunstancias parecían contradecirlo, y hoy la realidad le está dando la razón de una manera que hace apenas 12 meses habría parecido optimismo excesivo. La lideresa que nunca dejó de creer en el cambio democrático ve ahora cómo cada pieza del tablero se mueve en la dirección que ella siempre describió. No es casualidad, es la consecuencia de una estrategia que nunca cedió ante la presión del desánimo ni ante los que le decían que era imposible. El pueblo venezolano es el protagonista de esta historia, no los analistas, no los diplomáticos, no los titulares de los grandes medios. El protagonista es Roberto repartiendo en Madrid. Es la enfermera que trabaja en Cali mandando la mitad de su sueldo a su mamá en Maracaibo. Es el ingeniero en Santiago que diseña edificios para otros mientras el suyo en Valencia espera que alguien vuelva a habitarlo. Es la abuela en Guatire que espera la videollamada de sus nietos dispersos por 4 continentes. Ellos son los que ganaron cuando Maduro fue detenido. Ellos son los que ganarán cuando el hijo pague también por lo que hizo. Ellos son los que van a regresar a una Venezuela que se está reconstruyendo ladrillo a ladrillo sobre la base de la justicia que tanto tiempo esperó. El amanecer se aproxima, y esta vez no como metáfora, como realidad operativa con nombres y fechas y movimientos verificables. Lo que ocurrió esta noche con los 15 millones y con las llamadas que ya llegaron a los canales diplomáticos de Washington es una pieza de ese amanecer, una pieza que confirma que el proceso es irreversible, que los que creyeron que podían saquear impunemente y luego esconderse detrás de estructuras financieras opacas y aparatos de miedo, se equivocaron en el cálculo más importante de sus vidas. Y quiero terminar esta noche con la última pregunta al espectador, porque su respuesta importa y porque va a enriquecer este espacio que construimos juntos noche a noche. Ahora que sabemos que personas del entorno de Nicolásito ya llamaron y que la información entregada habría sido de alto valor, ¿quién creen ustedes que fue el primero en llamar? No les pido un nombre verificable. Les pido que basándose en lo que conocen del entorno del régimen y de los personajes que han rodeado a Maduro Guerra durante los últimos años, digan en los comentarios qué perfil creen que tiene esa primera persona. ¿Es alguien del mundo financiero? ¿Alguien del entorno militar? ¿Alguien de la familia cercana? Sus análisis en los comentarios son parte del periodismo que hacemos aquí. Léanlos, compártanlos, porque muchas veces los venezolanos que vivieron dentro de esas estructuras tienen información que ninguna redacción tiene. Si llegaron hasta aquí es porque esto les importa, es porque Venezuela les importa, es porque los millones que salieron y los que se quedaron y los que no sobrevivieron para ver este momento les importan. Entonces, hagan una cosa esta noche, una sola cosa. Compartan este video con un venezolano que necesite escuchar que el camino tiene fin, con uno que esté en un momento de desánimo, con uno que lleve demasiado tiempo sin noticias que le den razones para creer que el regreso es posible. Compártanlo porque cada venezolano que sepa lo que está ocurriendo esta noche es un venezolano más que entiende que no está solo en esta espera. Suscriban a este canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para recibir la notificación en el momento en que suba el próximo video, porque en las próximas horas y en los próximos días van a ocurrir cosas que van a necesitar ser contadas con la profundidad y con el compromiso con la verdad que intentamos traer cada noche a este espacio. Dejen su comentario abajo. Díganme de dónde son, cuánto tiempo llevan fuera, qué piensan de lo que ocurre. Su voz es parte de este canal.
Su presencia en los comentarios es la prueba de que hay una comunidad de venezolanos que no olvidó, que no perdonó y que no va a descansar hasta ver a Venezuela libre, próspera y reconciliada con su mejor versión. Este es En el Punto de Mira. Hasta la próxima noche, y que esa próxima noche nos encuentre más cerca del regreso que esta.